Le damos seguimiento a esa mirada política, a esa mirada social, incluso religiosa, después del 30 de abril, también en esta jornada, donde ya el Tribunal Superior de Justicia Electoral otorgaba estos certificados de proclamación a las nuevas autoridades, presidencia, vicepresidencia y también el Senado. Hoy tengo el gusto en esta noche fabulosa de poder conversar con él, con quien hace años, de hecho, lo vengo entrevistando en diferentes medios de comunicación. Y hoy en América tengo el placer de charlar con Emilio Agüero Sgay, pastor, que además es bastante tuitero. Lo tienen que seguir en las redes sociales, pero más específicamente en esta del Twitter. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto verte. Estoy feliz de estar contigo nuevamente por un tiempo para responder las preguntas y, bueno, pasar un buen momento. Te puedo preguntar lo que sea. Lo que quiera del área que fuera, no hay problema. Sí, porque tengo esta pregunta, ¿viste? Esas muy serias a las más jocosas. Sí. Porque vos sos de más que vencedores, ¿verdad? Sí, es la iglesia más grande, la iglesia evangélica. Por ejemplo, me decían que tu iglesia está muy cerca del club más importante del país. Así mismo. ¿En Barrio Obrero está? En Barrio Obrero, cerca de... Está cerca del Club Olimpia. No, pero bien. Dos grandes, Olimpia y Cerro, claro que sí. No, pero yo soy un cerrista, pastor, que siempre dije que realmente Olimpia es el club paraguayo más glorioso que tiene nuestra esfera deportiva. Bien, Bueno, claro. tiene todas las copas, o sea, y lo dice un cerrista, pastor. Eso habla muy bien de vos, ¿eh? Pastor, quiero arrancar con lo que seguro viste hoy, cuando Justicia Electoral daba los certificados al nuevo presidente, vicepresidente, senadores. Quiero preguntarte específicamente, con el nuevo gobierno desde el 15 de agosto, con Santi Peña, ¿qué protagonismo vos crees que van a tener las iglesias evangélicas y católicas? Bueno, la iglesia siempre tiene un protagonismo, ya sea de primer plano o de segundo plano, digamos, ¿verdad? Porque nuestro trabajo es durante todo el año, no por una época, ¿verdad? Tenemos que evangelizar, predicar, exponer nuestro valor y eso siempre una influencia a un pueblo mayoritariamente cristiano. Pero creo que con este gobierno va a haber más posibilidades de protagonismo porque es un gobierno que en el área de vida y familia se identificó claramente, o sea, como campaña política, se ha hablado con ellos en su momento, con todos los sectores se habló, la iglesia habló, todos habían prometido apertura, pero creemos que este gobierno sí va a estar realmente abierto a poder escuchar un poco de la iglesia en esa área, también en lo social y lógicamente todo lo que atañe a la ciudadanía, que es la honestidad, la falta de corrupción, la educación y todas esas cuestiones. Pero creo que va a haber apertura a este gobierno para oír a la iglesia en general. ¿Sabes por qué, pastor, te pregunto esto? Porque vuelve al gobierno el sector cartista y el cartismo estuvo muy vinculado al Papa Francisco. Así o sea, es. la iglesia católica. De ahí va mi pregunta porque vos sos un alto referente del sector evangélico, desde las redes, los medios de comunicación. ¿Qué injerencia podría tener específicamente la iglesia católica con el gobierno de Santi Peña? Y bueno, la iglesia católica, como te dije recién, es la institución religiosa más grande del Paraguay, mayoritaria, más del 80%. Y les guste o no, al gobierno va a tener que oírle siempre a la iglesia católica, ¿verdad? Es algo muy grande. Y yo creo que sí van a estar abiertos a trabajar con ellos en cuanto a todo lo que significa esa esfera específica que tanto interesa a la iglesia en general, que es la vida y familia. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030, la tan comentada Agenda 2030, sin duda alguna está tratando de influenciar en todas las naciones, por lo menos en Occidente, metiendo esas cuestiones que preocupan mucho a los padres, a la educación y a todo lo que atañe también a la vida religiosa, porque entendemos que, por ejemplo, la ideología de género, que es una parte nomás de las cuestiones que la iglesia está abarcando, puede llegar a coartar las libertades religiosas en el futuro. No, de hecho, tengo en mi listado de preguntas ese punto Sí. en particular de la Agenda 2030. Y para continuar un poco en esta misma línea, pastor, consultarte, los cristianos que de pronto te ven a vos en el sector evangélico como un referente, ¿qué esperan? Además de Santi Peña, que ya me contaste, del Congreso Nacional, que muchas veces está salpicado con graves denuncias. Como todo ciudadano paraguayo, la iglesia cristiana, los feligreses, están preocupados con algunas cuestiones, la corrupción, la narcopolítica, el financiamiento poco claro de muchos de ellos que han llegado incluso, y esta situación tan incómoda de que han llegado personas inclusive estando presas, ¿verdad? Ahora mismo en la cárcel, que hoy creo que no pudo jurar, no se le dio el permiso de jurar, exactamente, y también otro
candidato del Partido Colorado, creo que tiene serios cuestionamientos de lavado de dinero. Erico Galeano. Erico Galeano, que también hoy votó, creo que algo que incomoda a la gente, no suma completamente, por lo menos para la fuerza popular que debería tener el gobierno, y son cuestiones que deberían de tratarlo de una manera más clara, más justa, de tal manera también de traer tranquilidad a la ciudadanía. Y en específico, te hablo también como pastor y como referente de un sector, porque por lo menos en la iglesia yo pastoreo, van colorados, liberales, hubo candidatos colorados a diputación, candidatos del Encuentro Nacional de la Concertación, de los partidos liberales. Esa capacidad tiene la iglesia de que sea un punto de encuentro de muchos sectores, donde ahí lo importante es la vida espiritual, se deja al costado las cuestiones políticas, y en ese punto de convergencia uno puede oír todas las voces de una manera muy clara y sincera. Pastor, ¿y cómo viste esta etapa electoral? Si le diste seguimiento, por lo menos, sí, algo hacia los candidatos, porque ya hablamos de Santi Peña, sí, de Pedro Aliana, sí, que ganaron esta vuelta, y en medio de eso aparecían figuras obviamente como Efraín Alegre, que termina perdiendo, y hoy a través de su delegado jurídico se dio a conocer que ellos están pidiendo a través de la justicia que se anule esta elección. Yo pensé que iba a aceptar Alegre, y ahora aparece también un preso, Payo Cubas, que sigue impactando. ¿Cómo viste esa movida de la presencia electoral de ellos? ¿En qué sentido, pastor? ¿Qué temas vos sentiste que quedaron vacíos desde los candidatos a la presidencia? Como que no le dieron bola. Me refiero a ellos a la hora de intentar convencer a un electorado. Bueno, es tan complejo todo eso, ¿verdad? Personalmente yo creo que la elección fue legítimamente ganada por el actual presidente, o sea, por el presidente entrante, eso no hay duda. Creo que el candidato del Partido Liberal tenía una muy buena vicepresidenta. Creo que Soledad Núñez era una chica muy interesante, más allá también de sus cuestiones ideológicas, que a lo mejor difieron algunas cuestiones con ella, pero no supo concretar aquello, por lo que el mismo Mujica vino a decirle, ¿verdad? Mujica vino a decirle, no se gana la elección atacándole a los demás, hay que proponer cosas. Y la gente vio a él atacando mucho a sus rivales y no dando más propuestas de lo que a lo mejor pudo haber dado. Sin embargo, el otro, creo yo, logró más empatía dando propuestas y no respondiendo a agravio, ¿verdad? Con respecto a Payo Cubas, hace denuncias muy serias, hace denuncias muy válidas, logró captar la atención de gran parte, un fenómeno realmente como le dicen, pero sus métodos jamás yo puedo apoyar como pastor o como pastor evangélico y como cristiano, de quemar todo, de matar, de pena de muerte, crucificar a alguien en la plaza mayor. O sea, no, esas cuestiones no podemos hacerlo, y su modo de actuar yo creo que trajo mucha inseguridad también a alianzas que pudo haber logrado él para poder tener la plataforma necesaria para lograr lo que no logró, ¿verdad? Pero bueno, son las cosas que se están dando, y a ver qué se viene, muy movido. De aburrido no nos vamos a morir en los próximos años. Por lo menos 5 años. Sí. Pastor, un sector evangélico cristiano, ¿qué peligro corre con un Payo presidente? No sé, depende, porque él, por ejemplo, dice que es cristiano, católico, mariano, pero actúa de una manera que no tiene nada que ver con los valores cristianos. Habla una vez, por ejemplo, dijo que la iglesia adormece a la gente y que la Biblia es un panfleto. Para un cristiano eso es una herejía decir eso, ¿verdad? Entonces confunde mucho, pero yo te voy a decir algo, hablo por mucha gente, ¿verdad? Por muchos otros líderes. Él no le da tranquilidad a la iglesia en general. Y yo creo luego que no le da tranquilidad a la mayoría de la población. No por su denuncia, que repito, me parece muy válida, sino por su temperamento o por su carácter poco equilibrado aparentemente que tiene, y uno no sabe hasta qué punto es real lo que él dice que va a hacer, ¿verdad? Y si llega al poder, bueno, mucha gente tiene miedo que haya un desorden más que un orden por todo lo que él establece y transmite. Te preguntaba esto porque imagínate un Payo Cubas llegar a la presidencia, que de hecho ya lo hizo a través de una carta en los últimos días desde la agrupación, señalando de que él se va a volver a postular para la presidencia para el siguiente periodo, y de llegar de pronto a esa movida que tienen los cristianos a la hora de encontrarse, participar, expresar su fe, llegar a los medios, etcétera, con un presidente como él que abiertamente dice que es anárquico, antisistema, que va contra el aborto, pero que también tiene otras cuestiones que de pronto pueden parecer las que están creyendo los cristianos. Te decía, desde su poder, ¿cuánto podría perseguir a los que son católicos o cristianos?
No sé qué, o sea, tendría que darse ese escenario para ver qué ocurre. Pero como te digo, él no transmite, por lo menos al pueblo cristiano, tranquilidad por esas cuestiones. Y hay también alguna contradicción ideológica. Es anárquico, pero por otro lado también apoya la dictadura, por ejemplo, al gran dictador, no, me refiero a Rodríguez de Francia. Entonces ahí pues, hay cuestiones, es nacionalista también. O sea, hay algunas cuestiones que no están muy claras en él. Y es un tipo joven todavía, tiene 61 años, en 5 años va a tener 66. Y bueno, habría que ver qué va ocurriendo con él también, ¿verdad? ¿Qué esperás de sus parlamentarios? Lo digo de ese modo porque son 5 los que van a entrar y justo uno de ellos está acusado de abuso sexual a una menor, pastor. Oh. Y es triste, es lamentable. Yo creo que no representa lo que los paraguayos queremos que represente. Y no conozco mucho a él, a otro que creo que era un barra brava, dicen también, para que tampoco sé mucho de él, una abogada. ¿Es la esposa? Es la esposa, ¿verdad? Parece una mujer preparada, ¿verdad? Pero, repito, para no ser imprudente, no transmite mucha seguridad a un gran sector de la población. Tendrán sus grandes... gente que la apoya, gente que está indignada, apela mucho a eso. Creo que hay también un gran condimento de demagogia en muchas de sus cosas, pero yo creo que a la gran mayoría, pero la mayoría grande realmente, no le da tranquilidad. No le da tranquilidad su forma de por lo menos transmitir su idea. Para cerrar un poco el tema capítulo Payo, pastor, sí. En caso que, por lo que vos percibís, si tuviéramos a un Payo presidente, sí, sería como un segundo Alfredo Stroessner o algo peor. Y él por lo menos vaticina cosas inclusive peor, porque Stroessner, bueno, tuvo sus grandes errores, pero no sé si estaba dispuesto a quemar todo el país, como dice él, y matar desnudo a la gente en las plazas. Bueno, esas cosas no ocurrieron, aunque sí ocurrieron otras cosas de lesa humanidad, ¿verdad? Pero bueno, veremos. Nosotros como pueblo cristiano estamos llamados a la oración, a la pacificación, a observar con atención y detenimiento las cosas que ocurren y a preparar a nuestra gente para todo lo que pudiera venir, sea lo que sea, a favor o en contra de los intereses de la fe cristiana, por decir de esa manera. Ya tocaste el tema de Efraín Alegre, pero me gustaría profundizar, pastor. Sí. Ya mencionaste el tema de lo que dijo Mujica, el expresidente uruguayo, el tema de no buscar la confrontación, pero según tu lectura, además de ello, ¿por qué consideras que no ganó y por esta vez, por tercera vez de forma consecutiva, Efraín Alegre al Partido Colorado? Y la verdad es que no supo captar la atención de un pueblo colorado descontento, que sí, por ejemplo, lo logró Lugo. Yo creo que Lugo sí logró un título, o sea, llegar a la presidencia con un gran porcentaje de colorados disconformes que votaron por él. Entonces eso le jugó en contra. Se le notó muy anticolorado aparentemente. También no es un hombre que se ha mostrado muy carismático también, ¿verdad? Y muy abierto a muchas cuestiones. En su momento, la crítica constante y la poca propuesta también sumó. Y también de que Arnoldo Vince apoyó fuertemente a Santiago Peña. Eso hizo también que el partido llegue más unido, cosa que tampoco ocurrió con Lugo, porque Castiglioni se había abierto totalmente, no apoyó a Blanco Abelá en su momento. Todo eso también sumó a la hora de elegir y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Pero yo creo que se dieron muchos factores por el cual no pudo llegar nuevamente. Y también el Partido Liberal no lo apoyaba como tenía que ser. La Concertación misma hubo mucha disidencia. No se logró concretar algo con otros referentes muy interesantes, que era también el señor Clea Acevedo, Chilaver mismo, aunque no tuvo muchos votos, todo suma. Y todas esas cuestiones yo creo que generaron lo que ocurrió, que una derrota realmente pocas veces vista, ¿verdad? Creo que 400, 500 mil votos por debajo. Ahora, pero pastor, si bien es un asunto netamente político, lo que te voy a preguntar es, ¿por qué la oposición, entiéndase todo lo que está por fuera del Partido Colorado, no logra unirse sabiendo que al unirse tiene los votos para tumbar a la ANR? Y bueno, yo no soy un analista político, pero llama la atención realmente. En este caso, creo que son los intereses. Ahora nadie quiere cabalgar. Por ejemplo, Efraín es un histórico líder del Partido Liberal, ya tuvo 2 intentos y él no iba a descalabrar jamás. Otros tampoco lo iban a hacer, que era Euclides, como fue con Payo. Entonces, bueno, no se pudo concretar eso porque hay intereses personales por encima de los intereses generales a mi criterio. Y hablo de todo el liderazgo, ¿verdad?
dentro mismo del Partido Liberal y también de la Concertación. Yo estoy opinando como un ciudadano, no como un político, porque no lo soy. Estoy analizando como un observador de la realidad de mi país y también por lo que escucho. Como te dije, todos tenemos, en la iglesia tenemos amigos políticos de diferentes sectores, nos reunimos, hablamos de repente qué está pasando, cómo está el país, qué se viene por delante, qué creen ustedes. Lo que yo siento mucho también es que grandes valores que yo creo personalmente pudieron haber llegado a la senaduría, a la diputación y no pudieron llegar lastimosamente en detrimento de otros que no deberían ni de estar, pero están ahí donde están ahora, ¿verdad? Pastor, mirando lo que se viene, ya sea desde el 1 de julio con el Congreso, el 15 de agosto con el presidente, más los gobernadores, un presidente que va a tener unida al menos la ANR, si llega totalmente unida, va a tener hegemonía colorada en diputados, hegemonía colorada en el Senado, tenés 15 de 17 gobernadores colorados. Con ese escenario, ¿qué años le está esperando tanto a Santi como a Pedro Aliana? Y bueno, le esperan, si se logra mantener la unidad, así como están ahora, mucha comodidad a la hora de gobernar. Pero perjudica también al país que haya muy poca oposición, digamos, dentro del poder mismo, ¿verdad? Hubiera sido lindo que haya un equilibrio un poco más equilibrado con respecto a todo lo que pasó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Siempre todos los seres humanos tenemos esperanza de mejorar. Yo no creo que a nadie le quiera que el Paraguay le vaya mal. Todos queremos que haya estabilidad económica, seguridad, haya educación. Y bueno, nosotros como pastores, como líderes espirituales, sea quien fuera que haya llegado, si llegaba Efraín, lo mismo te iba a decir esto, si llegaba quien fuera, inclusive Payo Cuba, lo mismo tenemos que decir esto, que tenemos que orar por nuestras autoridades, bendecir nuestras autoridades y servir a nuestras autoridades dentro de la justicia que ellos puedan pregonar, ejerciendo de una manera justa, valga la redundancia, el ejercicio de poder que les toca tener. Está claro que es el pueblo el que tiene el poder y va a votar, a sufragar, esperando que quien por votó termine ganando. En mi caso, yo ya he dicho en algunas ocasiones que para la presidencia, por ejemplo, voté por Euclides Acevedo. Como por ejemplo, en la Cámara de Diputados dije, yo necesito votar por esta persona, por la ex candidata a la Intendencia de Asunción, Joana. Sí. Ahora olvidé el nombre, pero voté por estas figuras y en el Senado, a Joana Ortega, y en la Cámara de Senadores yo me jugué por Katia González, porque decía, porque vengo promoviendo mucho la participación femenina en el Congreso Nacional. Y pongo este ejemplo, esta larga introducción, pastor, para preguntarte, si bien en mi caso, como mucha gente fue y votó, porque somos poder según la ley, ¿es Dios también el que pone al ganador? Sí, la Biblia habla de que Dios pone en su soberanía a los ganadores, pero también hay un versículo bíblico, no un versículo, un párrafo, donde habla que Dios reclama al pueblo haber puesto reyes que Él no eligió. O sea que para la cosmovisión bíblica, las autoridades están puestas por Dios, hablando de una manera primigenia lo que es su soberanía. Nada puede ocurrir que Dios no permita, pero Él también permite que hay veces suban autoridades que lejos de ser más bendición van a ser un juicio para un pueblo. O sea, no es que porque Dios establece algo es su voluntad, ¿verdad? De hecho, su voluntad está por encima de todo, pero hay autoridades elegidas por el pueblo para juicio del mismo pueblo muchas veces, que es el caso, por ejemplo, en la Biblia, que no voy a tener tiempo de explicar ahora, del rey Saúl. El rey Saúl, si conocemos por la historia primera de Samuel, segunda de Samuel, era un rey que Dios no quiso poner, pero el pueblo pidió y dijo, me desecharon a mí para ponerle a este, bueno, que se les ponga. Quiso intervenir Samuel delante del pueblo pidiéndole al profeta, al pueblo que desistan de ponerle a Saúl como rey. El pueblo insistió y así le fue. Claro, te preguntaba esto, pastor, porque es demasiado importante saber hasta qué punto tiene injerencia Dios para los cristianos a la hora de ir a depositar el voto. Cada tanto tenemos, tanto en la Iglesia Católica, cuando hay encuentros como lo del 8 de diciembre y otros acontecimientos, o cuando veíamos al pastor Abreu, o te escuchamos a vos, viendo a personas socialmente muy conocidas, respetadas, casi ya influencers desde la fe a otros aspectos económicos y políticos, para saber hasta qué punto de verdad Dios puede tener injerencia en la mente de un pueblo para tener a un candidato que termine siendo el ganador. Porque o si no, imagínate que tengamos a un presidente que termina siendo un altísimo corrupto y termina en prisión. ¿Fue Dios el que se equivocó o el pueblo? No, Dios en su soberanía teje todos los hilos. Si un corrupto sube al poder y termina preso,
pudo haber Dios permitido eso para que justamente sea levantado de tal manera que ahí se pueda tener el escenario ideal como para que esa persona pague sus culpas. Pero hay veces que Dios permite por largos periodos hombres perversos, eso dice la Biblia, para juicio a un pueblo necio que le ha dado la espalda, por ejemplo. Eso dice la Biblia. Yo no estoy hablando de un caso particular, sino en general la forma en que Dios trata. Pastor, ¿qué relación tuvo ya sea tu iglesia, las demás comunidades religiosas, llámense católicas como también evangélicas, pero con el gobierno de Marito? ¿Cómo sentís que se va Marito en esa relación con el cristianismo? Creemos que él, yo no, ni una sola vez me junté con el presidente Mario Abdo durante este periodo. Sí, por supuesto, se juntaron otros líderes evangélicos, me imagino que también los católicos, pero para ser sincero, yo creo que él cumplió con su promesa. Tal vez hubo algunos problemas, ¿verdad? Pero es cuestionable también lo que voy a decir ahora. Pero yo creo que él sí realmente cumplió con su promesa de ser pro vida, pro familia, ¿verdad? Ha escuchado, lógicamente muchos antes por decir esto, me van a decir, no, pastor, no es así. Él también permitió que se filtren ciertas cuestiones. Yo esas cuestiones no voy a entrar a hablar de detalles, pero por lo menos los que se han reunido con él, lo que he escuchado y hablado, él cumplió su promesa de no meter la ideología de género, no permitir la ideología de género en los colegios y de no apoyar la legalización del aborto, lo cual cumplió cabalmente, ¿verdad? En ese aspecto. Y cuando se daba ese momento candente de la discusión por la donación de la Unión Europea, pastor, sí. y donde salía el propio ministro de Educación, Nicolás Zárate, casi a los gritos, molesto con un sector de la sociedad como también del Parlamento, porque estaban frenando esa donación que muy en el fondo, como argumento, decían, entre ellos Enrique Riera y demás, de que se estaba metiendo una ideología de género a través de las escuelas. Eso justamente fue lo que cuestionaron los grupos pro vida y pro familia del gobierno del presidente saliente, de que una persona como el ministro esté abogando por eso. Ahora, es una cuestión delicada, muchos también periodistas referentes de distintos sectores políticos hablaban de que esa donación nada tenía que ver con imposiciones y que se perdió un montón de plata que podía beneficiar a un montón de chicos. Fue un tema realmente sensible, pero otros que entienden, como los referentes que diste, aseguraban que detrás de esa agenda, o sea, de esa donación venía la implementación de la ideología de género, lo cual va a ser catastrófica, porque este tema de ideología de género no es una cuestión de homofobia como muchos quieren todavía catalogar, de ninguna manera. Es una ideología que sigue una agenda que tiene en sus puntos muchas cuestiones que a la larga de hacerse ley va a limitar también las libertades religiosas, como ya está ocurriendo en otros países en Europa, en Canadá, claramente. Por ejemplo, en Canadá no te podés ir, y eso te lo digo porque me dice una médica paraguaya radicada en Canadá, ella es cristiana junto a su marido, hace 16 años están radicados allá, ella me dice, yo no puedo hablarle de la fe, por ejemplo, en la sala de oncología a nadie, no puedo hablarle de su fe ni fortalecer en esa área, porque dice que es usar un momento vulnerable para inculcarle lo que yo creo. Entonces la persona está desesperada y ni siquiera vos podés rezar, orar por él o hablarle de una esperanza, de la vida eterna. Y eso para mí es coartar libertades religiosas. Pastor, ¿y vos viste la película Dios no está muerto 2? Sí, vi. Yo vi el 1 y el 2, creo que ya hay un tercero. Creo que sí. No vi todavía. Pero ¿por qué engancho a la pregunta que te estoy haciendo? Sí. Porque en el 2, recordarás seguro, una profesora de historia le consultan sobre un episodio que está en la Sagrada Escritura. Ella obviamente hace mención de lo que dijo textualmente, por lo menos en el Evangelio, Jesús, y ello le llevó a un juicio. Así mismo. O sea, trato de tocar tu ejemplo. Eso no es una película, es una historia, son cosas que están ocurriendo constantemente. Hace poco en un shopping, eso se viralizó. Creo que una persona tiene una remera Jesús salva y le obligaron a retirarse del shopping o a cambiarse de remera. Una mujer estaba orando en silencio frente a una clínica de aborto y le pidió a la policía que se retire de ese lugar. No estaba manifestándose, ni mostrando nada, ni gritando. Sencillamente se paró y ella estaba orando. O sea, sin duda alguna van a limitar las libertades religiosas. El presidente mundial de la organización a la cual yo pertenezco, Gracia Internacional, que está en Houston, Texas, la gobernadora de Houston hace 12 o 13 años atrás era una mujer lesbiana, pero más allá de eso es pro LGTB.
y pro ideología de género a full. Quisieron quitar una ley donde los pastores y sacerdotes tenían que presentar su homilía y sus sermones 3 meses antes para ser evaluado por un comité del gobierno para ver si no tenía condimentos homofóbicos, condimentos anti-inclusión o antiderechos, etcétera, etcétera, para poder predicar. Te puedes imaginar, y eso es así, no es que yo vi eso, estuve en Houston, ¿verdad? Nos contaron los principales protagonistas y el expresidente George Bush, que es de esa zona del país, fue una gran ayuda para que esa ley caiga. O sea, esto va a llegar ahí y mucho más todavía. Por eso reitero, no es una cuestión de homofobia este tema. Este tema es una agenda, para mí es totalitarista, que coarta libertades y que quiere secuestrar ideas ajenas a la suya, categóricamente. Y partiendo un poco de esto, quizás una pregunta que puede ser muy sencilla, pero para entender la dinámica del cristianismo. ¿Ser gay es caer en pecado? Es un estado de pecado el gay. La homosexualidad, el adulterio, la heterosexualidad promiscua y todo lo que tiene que ver con una relación sexual entre el hombre y la mujer o cualquier otro tipo de relación que no esté dentro del matrimonio es pecado. No solamente ser gay, es pecado 2 novios que tienen relaciones sin estar casados, es pecado un hombre que tiene una esposa y tiene una amante aparte, pero sí, es un pecado, hay que decirlo claramente. Claro, porque estoy recibiendo muchos mensajes, pastor, de la gente que más temprano ya obviamente cuando consultaba y si tenían preguntas para vos, me van tirando esto y tengo aquí una montaña que tengo que ir ordenando, ¿verdad? Pero no me quiero desviar un poco de Unión Europea. ¿Y por qué me parece relevante esto, pastor? Porque todos los parlamentarios que te cité, más para el comienzo del programa, señalaban de que era un engaño el tema de la plata, que es bastante importante para lo que vos estabas mencionando, pero era el gancho para meter a través de esa donación las supuestas argumentaciones de que el concepto familia, papá, mamá, hijos, se debería ir cambiando, de que el hombre use pollera, cosas como esa de pronto. De construir a la masculinidad, la nueva masculinidad. El tema de también los géneros, de que ya no hay solamente 2, sino 30 géneros y cosas como esa que de pronto intentaban instalar, según estos parlamentarios, como una forma de discusión para que con esa donación entre esos temas en la escuela. El tema es que si eso se instala en una escuela, en un colegio, no ninguno, pero la mayoría de los padres no van a saber argumentar en contra de lo que sus hijos están aprendiendo ahí. En primer lugar, porque no están preparados. Segundo lugar, porque no van a tener la cantidad de horas y de tiempo ni la capacidad de contraargumentar lo que ellos van a ir aprendiendo. Y esto que va a generar pronto, en una generación, un cambio total de mentalidad. ¿Qué va a haberse visto? Las costumbres, los valores y la fe de los progenitores, lo cual nosotros tenemos todo el derecho del mundo de inculcarle a nuestros hijos nuestra fe, nuestros valores, nuestra cultura. Entonces, al afectar la educación, afecta la cultura, afecta la fe, afecta los valores, afecta la religión, y todas esas son las cosas que nos preocupa que se vaya dando, como ya está ocurriendo eso en otros países, ¿verdad? ¿Cómo queda la relación Dios-sociedad paraguaya si alguna vez se logra instalar como ley lo que llaman el matrimonio igualitario? Si se permite que un hombre en Paraguay pueda casarse con otro hombre, una mujer con otra mujer, esa relación, a tu criterio como pastor, Dios-sociedad paraguaya, ¿cómo quedaría? ¿En qué sentido? ¿Por qué Dios permitiría una cosa así? ¿O cómo actuaríamos los religiosos ante eso? ¿Dios abandonaría a Paraguay si es que, por ejemplo, en este país que ha sido bastante conservador se logra instalar y se aplica como ley ya? Hoy no se puede, pero si se logra instalar la ley de un hombre con un hombre casarse... Y va a ser un paso más hacia la decadencia total, sin duda alguna. Claro que vivimos, dicen, en sociedades pluralistas, abiertas, laicas, que nadie tiene por qué impartirle sus valores a otros, lo cual es cierto, ¿verdad? El que quiere tomarlo, toma, el que no, pero para nosotros, como gente de fe, eso sería un paso más hacia la espiral descendente de la inmoralidad, ¿verdad? Porque para nosotros es claro, la Biblia es clara, guste o no guste, quiera o no quiera, yo en este aspecto no puedo ser diplomático ni tibio. La Biblia es clara de que Dios diseñó el hombre y la mujer para que se junten y tengan hijos y procreen una familia. Y que 2 hombres, por más buena intención que tengan, no van a poder darle a un niño lo que necesita, como el rol de una madre, el rol de un padre, y mucho menos los valores bíblicos que nosotros queremos que sean inculcados a nuestros hijos.
Así que sí, es un tipo de abandono también a nuestra sociedad. Pastor, y si se diera esa situación, Sí. ¿qué sociedad le espera? Más allá de la relación con Dios, que tiene obviamente Claro. el creyente o el cristiano como una especie de relación con él. Saliendo un poco de esa cuestión religiosa, ¿qué sociedad vos considerás le espera a Paraguay si un papá con otro papá uniéndose logran adoptar un hijo? Claro, y no, pero ese va a ser el primer paso. En otros países ya, en Canadá, por ejemplo, ya se puede tener 3 padres para un hijo, ¿verdad? El poliamor, por ejemplo, de que 3 hombres, 3 mujeres juntan, adopten un niño. Después, ¿qué va a venir? ¿Cuál es el siguiente? ¿Verdad? Ellos están de que 2 transexuales, te estoy hablando de un hombre que se autopercibe mujer y una mujer que se autopercibe hombre, se junten y la mujer, que realmente biológicamente es mujer, pero vestida de hombre, tiene una panza así, y el hombre biológicamente se percibe mujer, parece una mujer, están juntos, tienen un hijo, no sabe quién es papá, quién es mamá. Esto es un desastre, un problema de salud mental esto es. Muchos de ellos no necesitan derecho, necesitan ayuda. Necesitan ayuda psicológica, espiritual, psiquiátrica en algunos casos y se les está dando derechos. Porque esto no es solamente un hombre con un hombre, perfecto. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde va a parar esto? 2 mujeres, un hombre y un niño, 3 mujeres y 2 hombres y un niño, la poligamia. O sea, todo lo que la sociedad logró en cientos y cientos de años, estamos retrocediendo. Porque no solamente porque Dios diseñó el matrimonio monogámico, sino también por un ensayo-error, prueba y error, las sociedades mismas se dieron cuenta de que la poligamia, por ejemplo, es muy desordenado, difícil construir una sociedad en base a eso. Todo eso se logró y ahora queremos destruir de vuelta. Después también viene el tema de que los animales también pueden ser tus hijos, pueden heredar. ¿Te imaginas? Un perro, un gato que hereda, esto ocurre en otros países del mundo, Estados Unidos, en Inglaterra, acá tanto vemos, multimillonario le dejó toda su fortuna a su gato, bueno, ¿verdad? Y habiendo tantas cosas que se puede hacer con esos millones de dólares. O sea, es un tema muy desordenado que, como dijo un analista político no cristiano, es un péndulo que está yendo a un extremo, pero todo lo que va a un extremo vuelve de vuelta al otro extremo. Y eso va a caer de manera natural, pero el problema es que hasta que caiga, crea mucho daño. Por ejemplo, el comunismo, cayó 70 años y se cayó. ¿Por qué? Cayó por su propio peso, porque no podemos ser todos iguales. No todos tenemos las mismas capacidades. Hay gente que tiene más capacidad que otra. No podés a la gente ponerle todo en el mismo parámetro. Y esto también es antinatural. Hasta las personas más abiertas en su sinceridad profunda dicen, acá algo nos cierra seriamente. ¿Qué está pasando? Y esto se va a terminar cayendo por su propio peso, pero el daño que va a ocasionar es enorme. Y hay que tratar de luchar que el ramalazo no nos llegue con tanta fuerza, como en otros países europeos que están ya replanteándose este tipo de cuestiones que hace 20 años ya han aceptado, si esto es válido o no. O sea, genera un contrapeso importante. En España se está dando también ese caso. Muchísimos españoles están indignados, porque España para mí fue el laboratorio donde se está elaborando todo esto, un país totalmente libertino. España, vos decís, no tanto otros países de Europa. Pero España por lo menos es el epicentro, sin duda alguna. Ahí está con todo y sabemos referencia porque tenemos un montón de paraguayos allá que nos cuentan, que van a vivir y nos dicen, pastor, acá en el colegio le enseñan esto, le enseñan aquello, no sé qué hacer. Hay una pareja de paraguayos de la iglesia que están queriendo volver de Canadá, por ejemplo. No queremos no queremos para nuestros hijos. Y ahora son chiquitos todavía y le vamos a aguantar 1 o 2 años más, pero después volvemos a Paraguay. Ya no. Pastor, quiero pedir tu opinión, pero basada en tu conocimiento como hombre de ley de la Biblia. Sí. Ya no busco cada ciudadano que está aquí o el influencer de redes sociales. En ese conocimiento que lograste munirte a través de la Sagrada Escritura, la teología, la enseñanza, los que somos creyentes creemos que hay un más allá. Sí. Creemos que hay una vida más allá de cómo cada uno cree, cómo es el cielo. Y te pregunto sobre este tema que estamos hablando y te siento tan apasionado. Una lesbiana, un gay, ¿tiene por seguro hasta el final de su vida, si se mantiene con ese estilo de vida, por seguro el infierno? Totalmente. La Biblia habla claramente de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y de que usar el cuerpo para la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas, repito, homosexualidad o heterosexualidad promiscua fuera del matrimonio es un pecado y todos los pecados tienen consecuencias. Una persona que realmente le tenga a Cristo como su Señor y Salvador va a vivir según los valores morales bíblicos. Y la fe en Dios, realmente la fe en Dios, no es un escudo psicológico
para creer que algo lindo va a pasar después que muramos. Es un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara en que ese estilo de vida inmoral termina en la condenación eterna. Eso es categórico. Si un religioso te dice otra cosa, no está siendo fiel a la Escritura. Puede gustar o no, te puede robar popularidad, la gente me puede tildar ignorante, pero yo sencillamente, perdón, de intolerante, pero yo sencillamente te repito lo que por todas las páginas de la Biblia habla. La inmoralidad sexual y cualquier tipo de pecado no arrepentido, sin un cambio, sin la dependencia de Cristo, es una condenación segura. Lo que Dios entonces estableció, Sí. para entender un poco la mecánica de fe y las relaciones hombre con una mujer, Sí, esa es la única, pero a través de un matrimonio. a través del matrimonio. Es la única tipo de unión sexual que la Biblia reconoce como válida. Todo lo que salga de eso, desde cosas más comunes, como por ejemplo relaciones prematrimoniales, a incesto, pedofilia o cualquier otro tipo de perversión sexual, es condenado por la Biblia. ¿Vos también crees igual que yo solo en internet o a veces cuando nos juntamos con la perrada, como decimos, para hablar de cosas, y entre ellas cuando dicen que se fomentan desde las redes o desde agendas que hoy estabas mencionando, por ejemplo, mantener una relación homosexual para reducir la población Sí. porque el planeta se está llenando, o es una idea locada? Es una idea loca. Dice que todo el planeta, mundialmente, todos los habitantes entran en el estado de Texas, ¿verdad? O sea, que realmente hay mucho espacio, ¿verdad? Yo creo que es una falacia eso, y no hace falta fomentar la homosexualidad como un estilo de vida o sea, para no llenar el país, el mundo de personas, ¿verdad? Como un recurso demográfico. Yo creo que eso no es válido. Realmente la profundidad misma de la situación, más allá de lo espiritual, yo no sé a qué se deberá esto. Dicen que ese es uno de los motivos, pero me parece que detrás de lo que pasa es que las relaciones homosexuales también es un problema de salud pública. Eso es así categóricamente. Esto no es ofenderle a nadie. El sexo por el vaso indebido genera enfermedades, genera todo tipo de... Hay mucha promiscuidad en ese mundo, muchísima promiscuidad, muchísimas enfermedades venéreas, enfermedades emocionales. Por ejemplo, el índice de suicidio más alto sigue siendo el de personas homosexuales. Y dicen, no, eso es porque son perseguidos, no son admitidos. Sin embargo, en California, por ejemplo, que es el estado donde más se apoya abiertamente todo este estilo de vida, el índice de personas con estado depresivo son mucho más altas entre los homosexuales que entre los negros, por ejemplo, que es la minoría más perseguida en los Estados Unidos. La mitad de todos los presos en los Estados Unidos son de raza negra. Sin embargo, ellos no tienen tantos problemas emocionales como ese sector. Y se debe justamente al estilo de vida que tienen. Lo que estoy diciendo no es popular. No, esto en otro país, en Francia, y sé por qué cito eso textualmente, en Estados Unidos, es para que en 10 minutos llegue la policía Y vos te vayas preso. y me tenga que ir a rendir cuenta de eso. Y seguramente vos o el programa se te levanta. Pastor... Eso no es ser libre, eso no es libertad. No, totalmente. O sea, nadie le está ofendiendo. Yo puedo hablar, sí. A ver, pastor, así como yo te hago hoy una nota, Claro. en otras ocasiones ya Sí. entrevisté a personas que piensan absolutamente diferente. Totalmente, y pueden decir, Dios no existe, yo no creo que haya Dios, la moral bíblica es arcaica, pueden decirlo, no hay ningún problema. Ningún problema, la gente tiene que decir. Ahora sí dice, matemos pastores, matemos homosexuales, quitémosle la posibilidad de tener acceso a la salud pública a los pastores, a los homosexuales. Entonces sí había un problema. Pero si uno expresa su idea, bueno, que se la defienda o que se la retruque de una manera abierta, si eso es lo que logra que lleguemos como sociedad a lo que hemos llegado, ¿verdad? El contraponer ideas para ver cuál es la mejor. Pues, yo me veo obligado a preguntarte esto, pastor. Lo que quieras. Si bien es una cuestión familiar probablemente, vos estás convencido de tu fe, tu esposa también, sí. pero ¿qué pasa si por el camino uno de tus hijos o hijas te dice, papá, yo hasta acá, yo tomo mi camino y voy a ser gay, y yo me voy a casar con una persona del mismo sexo? Sí. ¿Qué haces vos como pastor ahí? Y tengo que, lógicamente, el amor está por encima de todas las cosas y tengo que actuar con él como Dios actuaría conmigo. Le diría, hijo, vos sabés cuáles son las implicancias de esto, vos sabés los valores que te hemos inculcado, vos sabés la fe que hemos tenido, vos sabés también que esto que vas a hacer va a ir en contra totalmente de todo lo que vos aprendiste en toda tu vida. Pero quiero decirte que te amo, que estoy contigo cuando vos necesites, estoy acá a tu lado, soy tu padre, pero quiero también advertirte, hijo, que el camino que estás decidiendo tomar es un camino de mucho dolor y que podría costarte inclusive tu propia eternidad.
Así que tenés que entender bien lo que vas a hacer y procurar, orar, estar con él, servirle, tratar de hacer todo lo posible para que él revierta esa postura hasta antes de que él parta a la presencia de Dios. Porque nuestra fe justamente es que no importa todo lo que debemos en esta vida, si perdemos nuestra alma, ¿de qué sirve todo lo que hemos ganado? Eso dijo Jesús. Para el verdadero creyente, la implicancia de esta vida tiene todo que ver con lo que va a ocurrir en el más allá. Mi conducta, mi fe, mis valores, mi forma de tratar a la gente, todo eso va a ser evaluado por Dios en el futuro. Y ahí es donde vamos a tener que rendir cuentas realmente. Pastor, te cambio de tema. Por favor. ¿Qué haces con los que son tildados de narcopastores? Bueno. Y son corruptos. No son pastores. Tienen que rendir cuenta a las leyes humanas. Si son culpables tienen que ir presos. Es una mancha en el ágape, en el amor de la obra de la iglesia de Dios. Y ocurre como no solamente esas cosas, ocurren muchas otras cosas. Los seres humanos somos falibles, somos pecadores, estamos caídos y estamos expuestos a estas circunstancias. Pero lógicamente algo que avergüenza a la comunidad cristiana, un líder corrupto. Te pregunto esto porque seguro habrás visto lo del tío rico, sí, cuyo hermano es José Insfrán, sí, pastor, y que en su momento, por lo menos los fiscales, dentro del proceso de a ultranza, lo tildaron como narcopastor. Sí. Y como él, otros más, sí, que de pronto aparecen cada tanto, que ya no tiene nada que ver con esto, pero llaman la atención por la forma de dar un mensaje. Seguro te vas a acordar en Lambaré, no tiene nada que ver con esto, pero la forma de dar un mensaje, a veces tratando a una parte de la sociedad o incluso con los ruidos que te hacen en su entorno, que no le dejan dormir al vecindario, como este pastor de Lambaré. Sí. ¿Cómo vos te sentís, pastor, tratando de diferenciarte de ellos? Y la gente nos conoce, ¿verdad? Es algo que también lo hablamos. Esto se ha tratado, por supuesto, se ha hablado. Por más que José Insfrán no pertenecía a la asociación de pastores, era un pastor, tenía una iglesia, y pastores cristianos estuvieron también metidos, no en la narcopolítica, pero en el narcotráfico, sino que en talleres, en congresos que se han organizado en su iglesia, y mancha, claro que mancha, ¿verdad? Pero para mí, mi postura es trabajar con seriedad, seguir caminando, aclarar lo que se tiene que aclarar y ya la gente decidirá quién creer y quién no. Sabemos que es siempre injusto meter a todos en una misma bolsa. Por eso es que cuando alguien dice, todos son así, no todos. Habrá algunos que son así, pero hay gente también que es buena. Y así caminamos. No es nada nuevo bajo el sol, Diego. Lastimosamente. Pastor, ¿qué esperanza le darías a aquellas personas que están atravesando por un mal momento? Tocaste el tema suicidio, pero es solo un eslabón. Acá en este programa, como también en el Noticiero de la Mañana, acá en América, hablamos casi todos los días del tema suicidio, porque hay días en que es la causa número 1 de muerte y en otras ocasiones es la segunda causa de muerte, según lo que reporta la Policía Nacional. Desde la fe, ¿qué se puede hacer, pastor, para lograr disminuir o llegar a cero? Muchísimo. En la iglesia recibimos mucha gente con problemas de depresión, con intentos de suicidio, le estamos conteniendo hace años. Algunos tienen problemas neurológicos que necesitan ser tratados, otros tienen problemas sencillamente de maltrato, no digo sencillamente, es complejo también, de identidad, de maltrato, de problemas de amores o de miedo al futuro, pánico. Y la fe nos ayuda demasiado grande, porque una vez que una persona cree que hay un Dios, que ese Dios le ama y le cuida, que la muerte no es el final de todo, sino que al contrario, el principio de la verdadera vida, carga una esperanza muy grande en la persona y cambia su forma de pensar. De eso justamente es la palabra arrepentimiento. Cuando la Biblia dice arrepiéntanse, Jesús dijo, no solamente era deje de pecar, sino que era cambie su mentalidad. Metanoia en griego significa cambio de mentalidad. Y el evangelio lo que produce es un cambio de mentalidad en las personas para encontrar su identidad y para vivir la vida de una manera más plena. ¿Cómo se puede hacer, pastor, para que se puedan juntar, ir de la mano el cristianismo con esta era moderna? Porque tenemos una sociedad que ahora vive de TikTok, entre ellos yo, y mucha gente que está en las redes sociales, que está en la tele, en los medios de comunicación, y está muy expuesto a todo. Y de pronto vos tenés un cristianismo que tiene ritos muy, digamos, del pasado, pero que forman parte de las exigencias o conductas que Dios esperaba. ¿Cómo lográs unir eso? Algo muy del pasado con muy del presente. Bueno, el pasado no es malo si es algo bueno, ¿me explico? O sea que
Nosotros somos los cristianos, somos vasijas que transmitimos un tesoro, una verdad que no puede estar acomodada a la moda del momento. El cristianismo en 2000 años ha pasado muchas circunstancias, mucho más difíciles de las que hoy estamos viviendo y ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a sus principios. Tenemos que mantenernos fieles a nuestros principios como cristianos. Esto va a pasar. Como te digo, este péndulo va a ir al otro extremo probablemente de acá 50, 100 años, no sé cuándo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que nuestros valores eternos no pueden ser tocados. Ahora, la forma de transmitir, hablaste de TikTok, redes sociales, etcétera. Por supuesto, fíjate, en los años 60, un conocido y gran predicador que respeto mucho, ya fallecido él, decía que era pecado tener una caja boba en la casa. Se refería al televisor. Ajá. Ese mismo pastor 30 años después tenía un canal de televisión para predicar. O sea que hay cuestiones que no podemos pelear en contra de ellos porque son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Las redes sociales, todo eso. Pero en las cuestiones de los valores y la fe, no queda otra que mantenernos firmes en lo que siempre hemos creído. Probablemente van a ser preguntas más banales, pero igual te quiero preguntar, pastor, ¿qué haces cuando tenés en medio de los feligreses, los que te acompañan, como para escuchar a gente como que quiere colgarse de un hombre que es muy conocido como vos y de pronto son políticos o en etapa de crecimiento para su carrera política y quiere tomar ello como un aprovechamiento para ser visible, como muchas veces ocurre el 8 de diciembre con los católicos cuando van a Cacupé, cuando que en todo el año no fue? ¿Y cómo haces para diferenciar a aquel que se va porque de verdad te está buscando a Dios y que te tiene a vos como un intermediario de aquel que se va porque está buscando en tu iglesia una plataforma de visualización? Bueno, y ahí el líder tiene que tener, el líder espiritual, discernimiento y darse cuenta. Es que ¿qué era la función principal del líder espiritual? Es ganar almas. O sea, que convencerle a la gente que Cristo es su Señor y Salvador y que tiene que vivir una vida genuina de fe aferrado a Él. Cuando vos te das cuenta que alguien tiene otro interés, no perdés tiempo con esa persona. Te das cuenta y ya limitas tu contacto con esa persona y empezás a abocarte en gente que realmente quiere cambiar. Pero también es también cuestión de poner posturas claras. Por ejemplo, las iglesias evangélicas también, especialmente las iglesias más conocidas, reciben la grata visita de muchos referentes y líderes políticos en época de elecciones. Ajá. Cosa que después ya no ocurre más en 4 años y medio. Los últimos 6 meses ¿te pasó a patada. ¿Qué decisiones tomamos nosotros? Todos son bienvenidos, pero en el púlpito no se ora por ellos, no se les pasa enfrente a orar por su... Es la postura de nuestra iglesia, hay otra iglesia que tiene otra postura. Entonces eso ya desalienta, pues. Porque si quiere aprender va a ir como uno más y va a quedar ahí. Pero el que busca plataformas, darse cuenta que no se le va a dar, por ejemplo, va a pararse, a orar por este hombre. Que vino a la iglesia, el fulano está el candidato. Y a la gente pues muy emocional. Él es de nuestra iglesia, te dice, le voy a votar a él. Bueno, todo eso se genera cuando se le expone. Entonces, no se le va a exponer. Si alguien quiere que oremos, oraremos en su casa, oraremos en privado, o cuando termina el culto nos bajamos y la gente se acerca como uno más se ora. Los políticos, por ejemplo, que se hablan en nuestra iglesia, forman la fila antes de entrar como cualquiera. Se ora por ellos abajo como cualquiera. Un senador no tendría privilegio en tu iglesia. No tienen, y hay algunos, ¿verdad? Y no tienen. No solamente senadores, presidentes de partidos, diputados, concejales que se van, artistas, actores, y no hay una preferencia de ninguna manera. Nadie puede decir el púlpito de la iglesia se usó para hacer proselitismo a favor de alguien, no. Pastor, yo soy cerrista, te lo conté varias veces, y muchos creen que la oración es el camino para lograr un éxito en algo. No te rías, espera, no te voy a terminar la pregunta. ¿Cuánto incide una oración en un partido de fútbol? Y puede influir, ¿sabes en qué sentido? En que si el deportista es creyente, me dicen, a ver, te voy a resumir, me dicen, pastor, ¿qué pasa? ¿Yo puedo orar o no para que mi club gane? Bueno, podés orar, no sé nomás si yo voy a contestar, pero el punto es esto, es un trabajo. Y si yo soy, por ejemplo, un futbolista y en mi trabajo, ¿quién está limitado para orar en su trabajo para tener éxito? Puede orar, pero abarca evidentemente otras cuestiones, ¿verdad? Porque hay veces que se ora mucho por alguien y no termina de ganar algo, ¿verdad? Porque yo veo que se ponen de rodillas los jugadores y de ambos equipos. Entonces, ¿qué decisión difícil ha de ser para Dios? Tener que decir... de ambos equipos. ¿Me entendés? Los dos están de rodillas, los dos están así. Entonces... Pero un cristiano maduro no es que pide solamente. ¿Sabe cómo ora un cristiano maduro? Señor Dios, yo me entrené, procuré, fui honesto,
no salí de la escondida para irme a bailar mi concentración, hice lo mejor que pude. Te pido por favor que me salga todo bien, que los nervios no me jueguen en contra, que no me lesionen ni lesione a nadie. Y si así, Señor, ganamos el partido, te pido por favor que me dé una victoria. Así oraría. No es que yo oro para ganar y el otro también, y Dios está ahí lidiando con a quién le doy. No, hay muchas variables que a lo mejor Dios maneja en su soberanía para dar a una la victoria al otro no. Espero que las variables de Dios ya estén fijadas en Cerro Porteño Así para mismo. la siguiente Copa Libertadores. Ojalá que sea, che. Ya hace falta. Pastor, me preguntan, viendo hasta ahora de la noche, si en algún momento no pensás, por ejemplo, por tu forma de transmitir tu fe, tu conocimiento del stand-up. A mí me gusta mucho, tengo un amigo que es Tuki Franco, de los medios de comunicación también, que hace mucho de esto de los monólogos, donde comparte su vida, su sensación, su manera de ser, pero saliendo un poco de lo habitual, que es la enseñanza, lo tuyo, ¿verdad? ¿No te gusta el stand-up como para llevarlo, también un poco para el humor sano? Me gusta, pero no tengo tiempo de hacerlo. Tengo tanta responsabilidad en mi llamado pastoral, pero me gustaría, es que yo hago un monólogo todos los domingos, 4 veces por domingo, ¿verdad? Y ya tengo, digamos, cierta cancha en ese aspecto. Pero sí, tal vez lo haría, ¿sabes hasta dónde me animaría a hacerlo si va a haber un principio detrás de todo eso, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, de repente una empresa me llaman, me dice, pastor, quiero que hable de la excelencia, del esfuerzo, del propósito. Me animaría a hacerlo, me voy y hablo de eso, ¿verdad? Sí. Pero todo como un pre-evangelismo, porque lo que más tiene que hacer un líder espiritual es buscar que las almas se conviertan a Cristo. ¿Vos tenés TikTok, pastor? No tengo. Tengo Instagram, Facebook y Twitter. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo tampoco... No tengo los tiempos para TikTok. Ahora, si me decís tenés que tener TikTok, alguien me va a tener que manejar. Pero te cuento por tu característica que te conozco hace años, pastor, es lo tuyo. Ah, sí, bueno, voy a poder investigar un poco más. Yo pensé que TikTok era para bailar y cantar cosas que yo también ese prejuicio no tengo. No son mis virtudes, está claro. Ni para contar chistes. Entonces, me metí en esto y te inculco que lo hagas también. Bueno, voy a averiguar. Pero ¿sabes por qué? Porque a partir de TikTok también conocí a un pastor que creo que es argentino, Dante Gebel. Sí, muy conocido. ¿Ubicás? Muy conocido. Aparte de sus enseñanzas religiosas, yo me cago de la risa con él. Es un monologuista de primer nivel. Bueno, él sí hace eso que vos estás diciendo. Por eso te decía, hay humor sano. Sí, claro, y él hace eso. Hay humor que se puede reproducir en las redes sociales. Sí. Y probablemente vos tengas mucho de eso. Bueno, gracias por... Voy a poder capaz que estemos pillando. ¿Pero lo conocés, Dante? Sí, perfectamente, hace muchos años. ¿Te quedás conmigo, pastor, ratito? Por favor. Hacemos una pausa y a la vuelta cerramos. Para servir. Ya en la parte final de Voces, hoy con un conocido pastor al que yo sigo por lo menos en el Twitter. ¿Por qué te gusta mucho esta red social, pastor? ¿Te gusta mucho escribir por lo que veo? Porque también estabas escribiendo en los diarios. Sí, escribo hace ya 10 años en el diario, en artículos los domingos. Estuve 8 temporadas dirigiendo un canal, un programa en un canal abierto de debates. Estoy en radio hace 12 años. Tengo 2 programas de radio, los jueves y los sábados. Y estoy en las prédicas de la tele, de nuestras prédicas, estaba pasando también en un canal hace como 10 años. Me gustan los medios, me encanta aceptar este tipo de invitaciones, de charlas. Y también me gusta incursionar en las redes sociales porque yo soy un comunicador. Y me gusta no solamente comunicar cuestiones espirituales, sino que la realidad nacional, lo que vivimos el día a día. De hecho, así se llama uno de mis programas, Fe Práctica. La fe es algo práctico, algo que se baja al día a día. Y yo creo que el pastor tiene la obligación de conocer y entender por lo menos qué está viviendo el mundo, no aislarse del mundo y estar encerrado en sus 4 paredes. ¿Cómo encontraste el camino, pastor, para que tus sermones, exhortaciones, prédicas no sean aburridas? Porque de pronto la gente también va cansada, pero con cierta esperanza de nutrirse de un mensaje. ¿Cómo haces para que no sea una ceremonia aburrida? En primer lugar, es un acto de fe, porque yo le pedí a Dios esa capacidad. Y segundo, yo creo que Dios me dio. Sinceramente, le agradezco a Dios, es para la gloria suya, no mía. Pero mucha gente me dice, pastor, a veces me voy porque me tengo que ir, estoy a punto de dormirme, pero me despierto durante el mensaje, cosa que al revés. Hay un chiste que cuenta la gente que murió un pastor y un conductor de ómnibus. Sí. Y van al cielo y Dios dice, bueno, le voy a dar la recompensa según la obra que hicieron. Y le dio una mansión enorme al conductor de ómnibus y una pequeña chocita al pastor. Y el pastor le dice, 40 años prediqué tu palabra. Este hombre solamente manejaba todo el día y tiene más
premios que yo. Y le dijo, no, lo que pasa es que cuando él manejaba, la gente oraba. Y cuando vos predicabas, la gente dormía. Entonces ganó mucho más alma el conductor de la línea que el pastor. Bueno, estoy tratando y procuro, poniendo temas interesantes, tratando de contextualizar, informándome, trayendo algún dato aquí y de allá, nutrir la prédica, darle la dinámica necesaria para que no me ocurra lo de este pastor que se le dormía la feligresía. Sí. Gracias por acompañarnos esta noche. A vos, Diego, gracias. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañe en Cuando Voces. guste. Me sentí muy cómodo. Te agradezco mucho a toda tu audiencia. Muchas gracias. Emilio Agüero Sgay, muy conocido. Le invito a que lo busquen en las redes sociales. Yo por lo menos en el Twitter lo leo permanentemente. Nos vamos. Que tengan una buena noche. Mañana continuamos con más ediciones de América.